Gracias a todas las personas que vinieron desde otras tierras, a quienes nos visitan desde otras provincias, desde otros museos, y a nuestro equipo del CECALAC y de la Fundación Museos, quienes soñaron y trabajaron desde hace meses para que hoy estemos en estas tierras altas. Nuestra capacidad de escuchar se desarrolla desde la semana 20 en el vientre materno. Es el segundo sentido que adquirimos. Aprendemos a hablar alrededor del primer año de vida, a partir de un largo tiempo de una escucha humilde. Hemos perdido esa humildad al escuchar. ¿Cómo escuchamos a nuestras comunidades internas, cercanas y no tan cercanas? ¿Cómo escuchamos lo que ocurre en las calles? Se acerca una marcha, ¿la estamos escuchando? ¿Nos estamos escuchando? ¿Han cambiado los sonidos que solíamos oír? ¿Estamos escuchando la violencia que atraviesa nuestros territorios y que poco a poco va entrando en nuestros cuerpos? Desde Yacu queremos propiciar la escucha de nuestros cuerpos de agua y de quienes los custodian, los habitan y luchan por su bienestar. Desde los páramos, desde quebradas, ríos y lagunas hasta nuestro océano, entendiéndonos como un solo entramado de agua. Ana María Arango viene desde el Chocó, donde el caudal del río Atrato y la fuerza del Océano Pacífico acompañan su historia. Una región donde el conflicto armado colombiano ha golpeado muy fuerte, donde los sonidos de la guerra llevan 50 años retumbando en un territorio olvidado por el Estado. Allí los latidos de los tambores van marcando el caminar de su pueblo, que aprende a bailar antes que a caminar, y donde la pedagogía de las artes y de la música se convierte en un espacio de encuentro y de resiliencia, construcción de nuevas culturas de paz. Bueno, ahora les voy a presentar a Ana María. Ella es una gran amiga y también estoy contenta de que esté aquí porque lleva un proyecto súper bonito que se llama la Corporaloteca. Ella es antropóloga, también es profesora, entonces bueno, voy a dejar que mejor ella se presente y más bien les presente este proyecto tan bonito. Gracias. Gracias, Lu. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en medio de esta lluvia y estos fríos también. Bueno, primero agradecer a CECALAC, agradecer a la Fundación Museos de la Ciudad, a Yacu, a Luis Ambrosi también, porque es para mí un sueño estar acá, conocer Quito. Y además estar en un entorno y en un espacio tan entrañable. Ya llevamos poquito del evento, pero desde ayer ya tengo el corazón así hinchado de ver estas personas bellas como Silvana, que fue como mi primer encuentro y eso ha sido un regalo muy hermoso. Pues sí, soy antropóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá. También tengo una maestría en antropología social de la Universidad de Barcelona, y cuando estaba haciendo mi doctorado, viviendo en Barcelona, empecé a investigar la música. Siempre el tema de la escucha ha estado ahí, igual desde pequeña. Con Luisa nos conocemos desde chiquitas y saben que siempre he estado como muy unida a la música, canto, para mí es muy importante el canto, entonces siempre hice antropología de la música. Hice un documental que se llama Los Sonidos Invisibles en 2006. En 2008 me fui a presentar ese documental porque era en el Chocó, en la ciudad de Quibdó, en donde en este momento se está celebrando el Sanpacho, en honor a San Francisco de Asís. Mi documental es sobre el Sanpacho y me enamoré de uno de los protagonistas del documental, así que terminé dejando mi doctorado, dejando a mi novio con el que llevaba un montón de tiempo. Llegué a vivir a Quibdó. Bueno, llegué a vivir a Bogotá, pero muy pronto quedé embarazada. Entonces llegué a vivir a Quibdó con este hombre músico
que también le agradezco a él estar acá porque tuvo un accidente y me dijo, no vas a cancelar lo de Quito. Entonces, gracias a él también por estar acá. Y entonces, pues yo me embaracé, llegué con mi bebé y eso me abrió un mundo y un poco hoy les voy a hablar de eso y también de una situación pues muy triste que estamos viviendo en el Pacífico colombiano, que es la situación de la guerra. Ya está puesta porque no me... La presentación, sí, por favor. La idea es contarles un poquito cómo inició la Corporaloteca, que es este grupo de investigación de la Universidad Tecnológica del Chocó. A ver, les muestro. Ahora sí. Vale. Sí, ahora sí está. Ahora sí. Creo que... Ay, ahora sí se... Perdón. Para la siguiente. Gracias. Bueno, entonces le he puesto a esta conferencia Conectar con lo entrañable, que es un concepto que vengo trabajando. Pedagogías sensoriales como escenarios de creación y escucha de los territorios. Este es el Chocó biogeográfico. Si se dan cuenta, el Chocó geográfico abarca también Panamá y el norte de Ecuador, entonces por eso escogí este mapa, porque me pareció muy bonito contarles la región de la que estoy hablando, que es una región habitada mayoritariamente por afrodescendientes y los pueblos Embera Dóvida, Embera Catío, Embera Chamí, los Guaunán, y en el Panamá tenemos a los Tule también. En este territorio, en la Universidad Tecnológica del Chocó, después de que ya llego con mi hija pequeñita y se me abre a mí todo un mundo de investigación del que ya ahora les voy a hablar, es un grupo en donde nos interesa mucho hablar de nuestros patrimonios bioculturales, nos interesa mucho hablar más que de música, de paisajes sonoros y más que de danza, de cuerpos, ¿no? De prácticas corporales. Pero también es un espacio para pensar la cultura de paz y el diseño de mundos posibles. La Corporaloteca ya cumple 16 años y bueno, pues es como el espacio desde la Universidad del Chocó en donde nos paramos. Esta es la investigación que le da inicio a la Corporaloteca. No sé si conocen un arrullo que se llama San Antonio. Velo qué bonito lo vienen bajando. Bueno, el Velo qué bonito es como un homenaje a ese arrullo que le cantamos en el Pacífico colombiano a los bebés, o en otras regiones también, ¿no? A los bebés. Y la pregunta central de esta investigación era cómo es que se construyen esos cuerpos, cómo es que nuestro cuerpo se moldea y cómo la forma de entender al infante a partir de nuestra cosmovisión, cómo la forma de entender las infancias también nos va a mostrar unas formas de comprender el cuerpo y de cuidarlo. Y hay unos rituales que nos van a hablar de cómo estamos amarrando a ese ser, cómo estamos haciendo que ese nuevo ser entienda, sienta el mundo, lo escuche, entienda sus texturas y lo lea. Y eso pues lo tenemos que hacer desde lo que el Endi Sanayak nos habla de lo transmodal, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de nuestros sentidos, como por ejemplo la escucha, tú no puedes decir yo solo voy a escuchar, porque tú escuchas algo y eso que escuchas te está también despertando otros sentidos. A mí, por ejemplo, me da calor. ¿No? Uno oye vallenato y le da calor, pero y da sed, ¿no? Dan ganas de cerveza. ¿Sí? Y también les digo, no sé,
Fresa. También pensamos en una textura, no solamente en un sabor, pero también nos imaginamos la fresa. Es decir, nosotros no podemos decir yo solo voy a ver o yo solo voy a sentir. No, es transmodal. Y entonces, frente a esto, pues lo mismo pasa, o sea, el cuerpo va a sentir de unas maneras porque también hay unos mandatos. Y un poco de esos mandatos es que les quiero hablar. Les quiero hablar de cuáles son esos mandatos frente a ese ser que estamos criando, que estamos cuidando y que queremos que empiece a relacionarse de cierta manera con el mundo. Entonces, si me ayudan, porfa, vamos a poner en este momento un video que se llama Endurecimiento. Ahí para que empecemos a hablar de mandatos. Hay un videito que se llama Endurecimiento. Sí tiene sonido, pero no se está escuchando. ¿Le puedes poner volumen y devolverlo un poquito, porfa? Ahora que hicimos la prueba funcionó. Está... Vale, este es un pedacito, es un video que de una de las imágenes que sale en el documental de Velo Qué Bonito, y ella lo que está diciendo es que a los niños hay que endurecerlos, pero eso no lo dicen todas las mamás y todas las abuelas. Claro, yo me quería morir, ¿no? Cuando me decían endurezcala, tírela al piso, está bien que se golpee para que se endurezca. Esa es la obsesión que tienen, el cuerpo hay que endurecerlo. Cuando hicimos este mismo trabajo con las comunidades indígenas, había otro mandato que era: este cuerpo debe ser flexible, ágil, pero el cuerpo afro debe ser fuerte, duro, ¿no? Y para eso pues hay una serie de prácticas como el moldeamiento corporal, como los pininos, que también no traje la imagen de los pininos, así para que tomen equilibrio. El chumbe, que me imagino que acá ustedes saben que es el chumbe, que los amarran así en una telita para que coja fuerza. Entonces ellas dicen, es que está soltando un calcio. Y pues toda una interacción en donde quien endurece a ese niño, a ese bebé, son los hermanitos, los pares. Entonces eso pues obviamente lo van a azotar, o sea, pero eso hace parte del endurecimiento. Pero también hay unas prácticas, hay una práctica, y sobre todo la que más me interesa a mí, que es la ombligada. La ombligada tiene dos momentos, y es en el momento del nacimiento, la placenta con el ombligo se entierra junto a un árbol. Por eso ustedes van a ver que la gente del Pacífico, los afros, les van a decir, yo estoy obligado a mí me obligaron en Jurado, mi ombligo está allá, es lo que me conecta con ese territorio. Pero también hay otra práctica, que es que tomar las sustancias del entorno, minerales, vegetales o animales, se vuelve polvito, por ejemplo el pico del picaflor, o una anguila, o el guayacán, o el oro,
ciertos minerales, y en el momento en el que se le va a caer el cordoncito umbilical al bebé, que hay un momento en que el recién nacido se cae ese cordoncito, hay que sanarlo, vamos a poner esa sustancia y esa sustancia va a marcar el temperamento y el destino de ese ser. Vamos a ver entonces ese video, si me ayuda, se llama Ombligada. Súper, entonces ahí ella lo que está haciendo es que le está poniendo un polvito, unas sustancias para que él sea de determinada manera. Pero además del polvo del Guayacán que le puso para que sea fuerte, también lo que hizo fue que es que se va modernizando, ¿no? La Ombligada se va modernizando. Entonces lo que hizo fue que escribió las tablas de multiplicar y el abecedario en una hojita, la quemó, y entonces le decía, para que no sea tapado en el estudio, o sea que ya se va como actualizando los mandatos. Muy bien. Entonces lo que vemos es que en este velo qué bonito y en este repertorio de prácticas, lo que vamos a ver es que más allá de todo este conjunto y este repertorio de masajes, piruetas, moldeamientos, contacto con el cuerpo, lo que hay en realidad es, digamos, un trabajo juicioso, riguroso de unas mamás al interior de los hogares para imprimir unos valores éticos y espirituales. Y vamos a ver otra práctica que es el arreglo. El cuerpo se arregla, se moldea, se diseña. El cuerpo afro es objeto de diseño. Bueno, todos los cuerpos son diseñados, o sea, todos diseñamos todos los días nuestro cuerpo. Pero aquí vamos a ver un ritual que es que cada noche ellas se ponen al lado de una vela de cebo y van a empezar a hacerle los hoyitos, a moldearle la cabeza, la nariz para que no sea tan ñato, le suben las nalgas y mientras tanto le va diciendo cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser en la vida. Por eso cuando la gente es ladrona, mentirosa, es faltosa, como dicen allá, vos sos un faltoso, dice, a vos no te echaron cebo en la cara, es que a vos no te echaron cebo en la cara, vos no tuviste quien te cuidara, quien te arreglara. Vamos a ver esa práctica, se llama arreglo, porfa. Gracias. Estos son los pininos. Esos son los pininos de esa foto, esos son los pininos. Le hacen así.
Ya muchas de las abuelitas que parecen bonito ya no están con nosotros. Y ella se llama Naomi. Naomi ya tiene 14 años. 13 años. Y, sí, y una nariz divina y la arreglaron. Entonces todo esto hace parte de este repertorio de cuidados. Entonces cuando no pasan por ese arreglo, cuando no pasan por esos cuidados, ellos dicen: a vos no te echaron cebo en la cara, no tuviste quien te imprimiera unos valores éticos y espirituales. ¿Qué pasa con todo este repertorio de cuidados en el marco de la guerra y del desplazamiento? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Es una pregunta. Pero también son un repertorio de cuidados, unas prácticas, para moldear unas formas de ser, de sentir, unas estéticas que no están acorde con el discurso, primero, en un principio, pues obviamente con el discurso de los colonialistas o de los invasores, digamos, es decir, y también de la Iglesia, porque la Iglesia condenaba muchas de estas prácticas, y luego con la modernidad, con el discurso de la higiene, ¿no? Todo este discurso higienista que va a decirles a ellas que todas esas formas de curar, de sanar, de vivir el cuerpo, de moldearlo, pues son sucias, antihigiénicas, y esto también ha sido tremendamente condenado. Es decir, que vemos que estas mujeres en realidad han resistido, tienen unas prácticas de resistencia frente al discurso hegemónico de cómo deben ser los cuerpos y pues cómo debe ser la vida. Y a los estéticos, ¿no? O sea, cómo hay unas formas, unos cimarronajes en donde se dice: es que así es como nosotros sentimos, queremos y vivimos nuestro cuerpo y es nuestra vida, así es como queremos habitar el espacio, así es como lo sentimos bonito, así es como lo sentimos bien. Y de pronto llega alguien con otro gusto, con otras formas, otras estéticas, otras formas de juzgar los colores, los sabores, que dice: eso no, eso no debe ser. Entonces nos interesa muchísimo poner el énfasis en esos cimarronajes estéticos, en cómo esas formas de vivir el cuerpo y de estar en el cuerpo por parte de las comunidades afrodescendientes, o de sanarlos también, pues de alguna manera son escenarios de resistencia. Y entonces quería compartirles un concepto que he venido trabajando frente a esta idea de la entraña, de la placenta que se entierra, de la raíz. Pero también me hizo mucho eco esta mañana ver, digamos, había escuchado todo el tema del micelio y de las redes y de la sabiduría de las raíces y de las plantas, pero ver la imagen del micelio esta mañana, yo decía: wow, esas son las estéticas entrañables. Y es un concepto que he venido trabajando últimamente, que responde también a estos cimarronajes estéticos y que tiene que ver con aquello que es muy profundo, ¿no? Aquello que cuando nos hablan de entrañas nos están hablando de entrañable, es lo íntimo, lo afectuoso, lo cariñoso, lo cordial, lo querido, lo cercano, lo tierno, lo profundo. Cuando hablamos de algo entrañable es algo que tiene que ver con nuestros afectos, ¿no? Con esa abuelita, esa bisabuela al interior de su casa, en el hogar, porque todas estas prácticas son hechas por mujeres sobre todo, ¿no? Cuidando y imprimiendo toda una sabiduría y unas formas de ser. Pero también cuando hablamos de entrañable tiene que ver con el concepto de entraña, ¿no?
Y entraña es los órganos contenidos en nuestras principales cavidades del cuerpo, esto según el diccionario, ¿no? Yo les estoy diciendo según el diccionario, lo que se entiende por entraña. Es la parte más íntima o esencial de una cosa o asunto, una cosa oculta, algo escondido. También tiene que ver con la índole y el genio de una persona. Cuando alguien es de buena entraña, ¿no? ¿No han escuchado? Tiene buenas entrañas. O alguien es entrañable. Mi suegra decía, ella es de mi entraña o es entrañable, es algo que es muy importante. Pero también es un concepto que nos permite ir a la palabra entramado, a eso que se entreteje. Esta mañana se hablaba de eso, no me acuerdo quién habló de nuestras homenajeadas, alguien hablaba de lo que se cruza, de lo que se entreteje, de entramar, viene del verbo entramear, que se refiere a tejido, ¿no? Y también vuelvo otra vez con la idea del micelio, que me parece súper poderosa, ese micelio, ese tejido. Y desentrañar, ¿no? Sacar, arrancar las entrañas, averiguar sobre algo, penetrar lo más dificultoso y recóndito de la materia, significar descubrir eso que está oculto o profundo, ya sea de forma literal o figurada. Esto es todo lo que nos dice el diccionario, que son palabras que podríamos derivar cuando hablamos de lo entrañable. Entonces, cuando hablamos de lo entrañable o de las estéticas entrañables, pues nos estamos refiriendo a esa placenta, ¿no? Esa entraña que custodia la vida, que se entierra con un árbol y un ombligo, con un árbol y se entierra ahí con el ombligo, simbolizando el arraigo de una persona a su territorio. Pero también puede hablar de esos recuerdos de infancia a los que solo yo puedo acceder y que solamente a mí me atraviesan. Pero también aquello que no se ve pero que nos define. También podemos estar hablando, y es un tema que para nosotros es muy importante en la corporaloteca, que es la sexualidad. También hemos hecho varias investigaciones alrededor de la sexualidad, el deseo, la relación, la forma como nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. Entrañable es, y lo que está en nuestras entrañas, es aquello que el esclavista no les pudo arrebatar a los esclavizados en el marco de la trata esclavista, que estaba tan arraigado, era tan de su entraña, que aún hoy sigue ahí, ¿no? Esas memorias. Tiene que ver con el hogar, con lo íntimo, con el fogón, con mi habitación, con mi casa, por la pregunta de la identidad, y también tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento físico, psicológico, que es intransferible. De eso estamos hablando cuando hablamos de esas estéticas entrañables. Entonces, ¿cómo pensar la relación de estas estéticas entrañables con el museo, con la ciudad, con los públicos que van al museo? Y yo aquí traigo algunas ideas que espero que nutramos después, porque la idea, yo lo pienso siempre es desde lo que a mí me ocupa, que es la educación artística, ¿sí? Pero pienso que esa forma como nos relacionamos con la educación artística también nos puede dar algunas ideas de cómo relacionarnos en el marco de la educación con la vida en el museo, ¿sí? Porque también tiene que ver con aquello que se cree canónico, que si merece o no merece habitar nuestras colecciones, qué es lo que puede estar, debe estar o no debe estar, ¿no? Y es un territorio en tensión, igual que la educación artística. Entonces, lo primero es entender que lo que les acabo de mostrar es lo que diríamos que son las pedagogías sensoriales, ¿no? Y por otro lado está la educación artística, o digamos lo que nosotros creeríamos que hace parte del mundo del arte, o si ya lo llevamos a los museos, esas colecciones antropológicas, históricas, científicas, etcétera, que se deben o no se deben mostrar. Cuando hablamos de pedagogías sensoriales, entonces estamos hablando
de ese conjunto de procesos que participan en la formación de unas maneras de sentir y de pensar nuestra relación con el mundo y sus formas que se dan forma en nuestro cuerpo y que vienen desde el vientre materno. Como nos decía Lu, escuchamos desde los 20 meses, o sea, desde ahí ya hay toda una pedagogía sensorial. El hecho de que una madre tome decisiones de escuchar ciertas cosas y no escuchar otras, a mí me regañaban porque yo no bailaba y escuchaba música fuerte cuando tenía a Candelaria en mi barriga. Es como, esa niña no va a salir chocuana porque la mamá no rumbea lo suficiente. Entonces son las pedagogías sensoriales, ¿verdad? Eso que estamos construyendo desde que estamos en el vientre y la forma como nos construyen. ¿Qué es lo que se prioriza? En el caso de nosotras las bogotanas, aquí hay varias bogotanas, tal vez la quietud, el recato, ¿no? O sea, no hable duro. Pues allá a mi marido le da rabia a la gente que habla pasito. Es como, no le entiendo nada. Es como, no, porque allá hay que hablar duro, o sea, es el mandato del endurecimiento. Y alguien que le hable suave, es como, ¿por qué me habla así? Entonces ahí hay una construcción de unos códigos que también tenemos que tener en cuenta cuando pensamos la educación. ¿Cuáles son esos repertorios, esas formas, cuáles son esas estéticas con las que ya viene la gente y que probablemente chocan o no tienen nada que ver con la forma como a mí me han enseñado a habitar el mundo? Y lo otro, esas serían las pedagogías sensoriales, ¿no? Ese conjunto de procesos que participan en la formación de unas maneras de sentir y de pensar nuestra relación con el mundo y sus formas desde y en nuestros cuerpos. Y luego tenemos la educación artística o el arte, que ya tiene que ver con lo que social y culturalmente hemos decidido que es arte. Entonces, son todos esos procesos que tienen que ver con la percepción, la apreciación, la interpretación, pero también la creación de aquello que social y culturalmente se ha definido como artístico. Esa es como definimos la educación artística. Y siempre esa educación artística va a ser un escenario de disputa, porque va a aparecer el canon. Me imagino que ustedes, que vienen además del mundo de los museos, qué es lo que merece y no merece estar allí, qué es lo que sí se debe enseñar y qué no se debe enseñar, de qué manera hemos ocultado en esos espacios que finalmente son espacios de legitimación de unas formas de ser, en esos espacios qué es lo que legitimo y qué es lo que invisibilizo. Es la misma discusión que puede darse en un conservatorio de música cuando se prohíbe tocar música popular, que hasta hace muy poco pasaba. O no sé, creo que todavía pasa. Conservatorios que dicen que la música popular no merece estar en ciertos escenarios. Me imagino que ustedes tienen que lidiar también con eso cuando deciden qué poner o qué no poner, cómo dar voz a una colección, o como qué pieza merece o no merece estar, porque debe estar ahí, ¿no? O por qué no, esta relación con el canon. Siempre es una relación de disputa. Y aquí a mí me ha servido mucho, además, para entender esta relación con las pedagogías sensoriales y la educación artística, entender algo tan básico como la diferencia entre enseñanza y educación. Y cómo muchas veces estamos confundiendo la educación con la enseñanza. Es decir, estamos enseñando, pero eso no es educar. En nuestros espacios creemos que estamos educando, pero en realidad lo que estamos es enseñando. ¿Qué es enseñar? Enseñar es eso, una abuelita que enseña una técnica para hacer el pan a su nieta. Viene de la palabra del latín insignare, que significa señalar, marcar, ¿no? Un signo, seña, indicación, y también de la raíz indoeuropea seg, que significa seguir. Por lo tanto, la enseñanza implica indicar una dirección o camino a seguir, transmitir un conocimiento.
unas habilidades. Yo tengo esto y te lo enseño. En el museo, estas son mis colecciones, te las voy a enseñar. Pero es muy distinto, y miren tan bonito, a educar. Porque la palabra educar es otra cosa. Y viene del latín, tiene dos orígenes, dos posibles orígenes, y significa, y acá lo conecto con mis estéticas entrañables, y me gusta esta definición, que es sacar o extraer de dentro hacia afuera, o criar, nutrir y alimentar. Es un proceso que implica un desarrollo interno de unas habilidades, es entender qué es lo que ya trae ese otro o esa otra, poder entender también esas pedagogías sensoriales, cuáles son esos repertorios, cómo vienen, cómo también los aprovecho y construyo junto con ella, con ellos, y ahora pueden no ser sujetos, sino también hablando de comunidad, ¿no? Cómo ahora me estaba contando Luisa procesos muy bonitos que están pasando con comunidades indígenas aquí en Yacu, y es eso, es como no me limito a enseñar, es que ustedes son esto, esta es su historia, vamos a ver cómo queremos construir su historia y mostrarla y alimentarla, ¿no? Y es algo tan básico, porque son dos palabras que usamos todo el tiempo, pero si entendemos la diferencia, también implica un lugar, o sea, una posición, una forma de posicionarnos frente al otro, la otra, y dialogar con esas comunidades. Entonces quisiera contarles de dos experiencias que hemos tenido en la Corporaloteca. Esta es nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que estuvo visitando la exposición. Es una exposición que hicimos a raíz de un trabajo con la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad, como ustedes saben, en el marco del diálogo con la exguerrilla de las FARC, hubo una Comisión de la Verdad. Fue muy interesante esa Comisión de la Verdad, y nosotros trabajamos con la Comisión de la Verdad entendiendo la verdad de los adolescentes que están privados de la libertad porque han matado, porque han robado, porque han extorsionado y hacen parte de las bandas delincuenciales. Queríamos entender por qué hacen parte de las bandas delincuenciales, qué es lo que hace que un muchacho empiece a matar, a robar, y cuál era su relación, qué había detrás, lo chumbaron, no lo chumbaron, le echaron cebo en la cara. ¿Cuál era esa relación de crianza, ¿no? O sea, cómo... Y hicimos, por ejemplo, ahí ustedes ven una pieza muy impresionante, unas máscaras que ellos hicieron, que, bueno, eso se volvió una clase de la carrera de psicología en la universidad. Esta exposición la hicimos en la universidad y, bueno, era bien interesante. Estos son los cofres con los adolescentes asesinados. Recogimos 460 adolescentes que habían sido asesinados en algo así como 4 años, una cosa terrible porque vivimos el afrojuvenicidio por todo el impacto que hay allá por parte de las bandas y el reclutamiento y, bueno, en fin, la forma como han instrumentalizado a nuestros jóvenes. Y teníamos una azotea, que es en donde esta estructura se siembra, y allí un espacio de escucha. La gente iba a la azotea, sentía el olor de la albahaca, del poleo, sentía el olor del orégano, pero además escuchaban las canciones que compusieron estos chicos en su centro de reclusión. Nosotros montamos allá un estudio, en ese centro de reclusión montamos un estudio de grabación y ellos compusieron canciones para contar algunas cosas que vivían. Todas son muy impresionantes. Escogí una que quiero que escuchemos, que se llama Ora por mí. Si me ayudas a poner la canción, Ora por mí. Ay, tengo esto, agüita, sí, por favor. Gracias.
Gracias. Bueno, Renacientes, quienes aquí han trabajado de pronto con comunidades afro, saben que Renacientes es como la palabra que ellos usan para denominar a las nuevas generaciones. Se cree que además como que hay almas viejas, por eso hay como una idea también de que encarnamos, ¿no? Entonces a veces hay un recién nacido, pero es el espíritu de un tío, de un primo, así. Entonces son los renacientes. El trabajo que hicimos en el Centro de Responsabilidad Penal Adolescente con los chicos que hacen parte de las bandas delincuenciales, pues era escuchar esa verdad, ¿no? Escuchar por qué estaban ahí, qué era lo que pasaba. Y resulta que salieron más cosas interesantes, o sea, más pistas en las canciones que en las entrevistas, ¿no? Eso también es lo que genera el arte. Y pues fue un ejercicio de escucha muy interesante que luego nos permitió hacer esta exposición para que la gente de la ciudad de Quibdó la visitara y al visitar esa exposición entendiera la complejidad que hay alrededor de este flagelo que es el reclutamiento forzado. Y que un chico que hace parte de una banda delincuencial siempre va a ser víctima, porque claro, son vistos como victimarios, pero es decirles no, o sea, igual la ley también lo dice, son víctimas, y como víctimas también merecemos entender y escuchar su verdad. Entonces fue un ejercicio de escucha bien interesante. Y la otra experiencia que quiero compartirles es nuestra Huerta de la Resistencia en la Universidad Tecnológica del Chocó. La llamamos Huerta de la Resistencia porque la universidad se quedó sin espacios verdes. Teníamos un campus que fue construyéndose con mucho cemento y hubo un ecocidio. Teníamos unos árboles muy bellos y los arrasaron y quedaba un último espacio verde en donde nosotros comenzamos a sembrar y nos dijeron que no podíamos sembrar ahí, que era prohibido, que no podíamos sembrar en ese espacio. El caso es que nosotros sí sembramos. Nos metimos en muchos problemas, pero hicimos estas azoteas y nos unimos con un artista sonoro, Chema González. Él es de la isla de Mallorca y trabaja arte sonoro, y él vino al Chocó y empezamos a hacer unas grabaciones en la huerta. Empezamos a trabajar, bueno, a ver cómo es que suenan las hormigas, cómo sonaba el viento, las plantas. Bueno, esta chica que ven ahí de este cuadro es una alumna mía que estuvo desde el inicio de la huerta y nos ayudó a sembrar, y iba en la moto y quedó debajo de una volqueta y murió. Y fue muy doloroso. Se llama Rachel. Entonces sus compañeros quisieron que Rachel fuera la guardiana de la huerta y por eso pues está el cuadro de Rachel ahí. Y la idea es que la huerta como aula viva sea pues un poco nuestro laboratorio, nuestra exposición, empezar a hacer unas propuestas creativas, artísticas ahí en la huerta para que no la construyan. Y ya hicimos un mirador para que también la gente pueda ver como los últimos árboles que le quedan a la universidad. Y quisiera compartir con ustedes algunas creaciones que hicieron mis estudiantes a partir de ese ejercicio de escucha. Ellos cogieron los sonidos de la huerta y pues hicieron sus propias grabaciones. Entonces tenemos a Byron, Heiler, y vamos a poner un pedacito de Byron, un pedacito de Heiler, y el otro era Will Perea. No, déjale un ratico más, déjale un poquito más mientras empieza la...
Bueno, esta es la edición que hace un chico indígena, Byron es indígena, en Vera do Vida. Vemos un poco las tres sensibilidades, el chico indígena, Heiler y Wilperea, que ya son afro, y cada uno hizo su lectura, pero a partir de esa grabación de la huerta, de cómo sonaban, o sea, escuchábamos las hormigas, la huerta tiene un montón de hormigas, ¿no? Y cómo sonaban también las guaduas, y bueno, y ellos hicieron su creación. Bueno, finalmente quisiera hacer como también una reflexión sobre la forma como nos relacionamos con la escucha y el silencio. A mí personalmente me gusta mucho el silencio, valoro mucho el silencio, y es difícil habitar una ciudad como Quibdó, que es frenética, o sea, todo es mucho ruido, y pues obviamente siempre el vecino que le da las 8 de la mañana del otro día con el bafle a todo volumen, en fin. Pero hay una parte de Velo qué bonito cuando yo estaba escribiendo el libro, y hay una anécdota que cuento en el Velo qué bonito, que es esta, ¿no? Dice: recuerdo un fin de semana, mi casa se encontraba llena de amigos y familiares, y tomé la decisión de llamar a Marta, la antigua nana de mi hija, para que me ayudara con el oficio. Mientras nosotros nos íbamos de paseo al río Pacurita, Marta llegó con su bebé de 5 meses. Cuando regresamos del río, Marta se quejó. El bebé no la había dejado hacer sus oficios tranquila. Según ella, es que a este niño el silencio le hace daño. Entonces la teoría de ella era que el niño no había parado de llorar, porque el barrio de Marta es un barrio pues, donde hay un montón de ruido y de bafles a todo volumen, y como vino a una casa donde había silencio, entonces el silencio le hace daño. Eso me pareció muy interesante, porque a veces creemos que la forma como nosotros nos relacionamos con la escucha es como otras personas se relacionan con la escucha, y nada que ver. Y otra parte también de mi cuaderno de campo, mi etnografía, que es en Tutunendo, dice: anoche entendí el miedo al silencio. El silencio dejó de ser para mí el ser más deseado, el telón de fondo de mi meditación, el instrumento perfecto para entrar en diálogo con la naturaleza. El silencio se convirtió de repente en aquello que se torna sepulcral, eso que se siente como preámbulo a la fatalidad, preámbulo de la guerra. Y otra vez noto mi etnocentrismo. ¿Será que algún día llegaré a entenderlo todo? ¿Estoy en el fin de esta guerra, o es ahora mi comienzo? Estamos abrazadas, mi hija y yo, en Tutunendo, en la casa de la familia Valencia, a 4 pasos de una estación de policía, todavía más miedoso. El carro está lleno de maletas y esperamos que nos den paso para regresar a Quibdó. Estamos esperando que el ejército nos permita pasar mientras ven qué hacer con un camión lleno de dinamita, una represalia de las FARC.
Aquí estamos esperando, quiero salir corriendo, huir, volver a nuestra invidencia, a nuestra sordera, a nuestra zona de comodidad. Esto es en Tutunendo, 20 de agosto de 2012. Lo que pasó fue que Tutunendo quedó totalmente en silencio. Un pueblo que es, digamos, muy alegre porque es muy bonito, tiene un río precioso, entonces es como una zona turística y siempre hay mucha música y no se escuchaba nada y había un silencio horrible. Y aprendí a leer eso y aprendí a entender que cuando la gente en el Chocó está bien, hay música y están afuera de las casas y está todo el mundo alegre, pero que cuando hay miedo hay silencio. Y entendí por qué la gente necesita entrar a la casa, o porque la gente no, porque mi marido necesita entrar a la casa, prender el radio, prender el televisor, oír videos y poner que se suene mucho, porque el silencio en un país en guerra es sinónimo de fatalidad. Y bueno, muchas gracias. Esa es la experiencia que les quería traer. Y